Buena profesora, mi nombre es Luis Ángel Calderón de Gante. El día de hoy voy a mostrarle mi programa de la tarea y consta de lo siguiente. Este es el contador para un ciclo mientras. El programa me va a preguntar que si deseo introducir mis calificaciones, yo le voy a decir que sí. Entonces, el contador va a empezar desde cero y yo voy a introducir mi calificación, la primera unidad, que en este caso es 90%, y el contador me va a contar 1. Luego me va a volver a preguntar que si yo deseo meter otra calificación y le voy a decir que sí. Entonces esta calificación se guarda y meto la nueva calificación, que en el caso de la segunda unidad es 80%, y el contador cuenta 2. Luego me vuelve a preguntar que si deseo meter otra calificación, le voy a decir que sí. En este caso voy a meter, lleva la suma, realiza la suma 90 más 80, 170%. Y la calificación de la unidad 3 es 70% y el contador me guarda 3. Me vuelve a preguntar que si existe otra calificación. Yo le voy a decir que sí. Entonces llevo un total de 240%, más 85%, que es mi calificación de la unidad 4 y el contador cuenta 4. Ahí termina. Luego me pregunta si existe otra calificación. Yo le digo que sí. Le digo, llevo un total de 325%, más 100% que saqué en la unidad número 5. Mi contador registra 5. Luego me vuelve a preguntar que si existe otra calificación. Yo le digo que sí. Llevo un total de 425%, más 90% que saqué en la unidad número 6 y la última. El contador me guarda 6. El programa me vuelve a preguntar, por el ciclo, debido al ciclo, me vuelve a preguntar que si hay otra calificación. Yo le digo que no, porque ya no hay más unidades, solo hay 6 unidades en nuestra materia de programación. Entonces, tengo un total de 515, que es el total. La fórmula del promedio es total sobre el contador, que es igual a 515 sobre 6 que registró mi contador, y mi promedio me da un promedio de 85.83%. Ahora le voy a proceder a mostrar mi programa del diagrama de flujo. Aquí yo muestro la salida que me explica la calculadora del promedio para la calificación final de la materia de programación estructurada. Aquí, en esta asignación, yo declaro que el total va a empezar en 0 y el contador va a empezar en 0. Luego mi programa pregunta al usuario, ¿desea capturar sus calificaciones? Y en esta asignación de variable es la lectura donde yo voy a introducir mis calificaciones. Aquí el ciclo mientras va a delimitar mi contador. Mientras yo le ponga que sí, entonces me va a preguntar que introduzca las calificaciones. Meto una lectura y empiezo a introducir la calificación. Aquí en la asignación es donde yo hago mi fórmula de total, que explica el total más la calificación que yo introduzca. Y el contador va a funcionar así, de tal manera que contador es igual a la variable, acá declaro la variable contador, más 1, porque va aumentando de 1 en 1 con respecto a la unidad que vayamos trabajando. Aquí es donde yo pregunto si hay alguna otra unidad y como lectura meto la respuesta. Mientras yo al programa le diga que sí, el ciclo se va a estar ejecutando en toda esta parte. Y cuando le diga que no, que por ejemplo meto las 6 unidades, las calificaciones de las 6 unidades, entonces el ciclo se cierra. Y aquí es donde yo ya puedo meter mi fórmula para calcular el promedio total, que es equivalente a promedio, la variable promedio, es igual a total sobre el contador, los números de veces que contó el contador, más el total de calificaciones. Por último, como salida me muestra que mi promedio es tal y termina la ejecución. Ahora voy a pasar a compilarlo y me muestra lo siguiente: calculadora de promedio para la materia de programación. Yo le doy continuar y me pregunta que si deseo capturar mi calificación. Yo le voy a decir que sí. Entonces me va a empezar a pedir mis calificaciones.
Como en la tabla que mostré dije que mi calificación de la unidad 1 era de 90%, entonces procedo a introducirla. Me pregunta si hay alguna otra unidad. Yo le voy a decir que sí. Y en la segunda unidad tengo que mi calificación de la segunda unidad es de 80%. Yo la introduzco y le doy continuar. Así sucesivamente. ¿Hay otra unidad? Yo le digo que sí. Introduzca sus calificaciones. Entonces en la unidad 3 yo tengo 70% y lo introduzco. Me pide que si hay alguna otra unidad. Yo le digo que sí y me pide la calificación. Y tenemos que la unidad 4 es de 85%. Ya la introduje y ahora me pide si hay otra unidad. Claro que sí. Le confirmo a mi programa que si hay otra unidad. Entonces introduzco la calificación de mi unidad 5, que es equivalente a 100%. La introduzco y me pide si hay alguna otra unidad. Yo voy a responder que sí. Le doy que sí y me pide la calificación. Por último, en mi unidad 6 yo tengo 90% de la unidad 6. 90% y procedo a introducirlo. 90% y le doy continuar. ¿Hay alguna otra unidad? Como solo son 6 unidades de la materia de programación estructurada, entonces voy a proceder a decirle a mi programa que no, ya no tengo otra unidad. Y entonces me va a dar el total. El total lo va a dividir sobre el contador, que contó 6 unidades, y me va a dar mi promedio. ¿Hay alguna otra unidad? Le doy continuar. Yo le digo que no. Y aquí me da mi promedio final. Su promedio final en la materia es 85.8333%. Y concuerda con lo mismo. Esto es todo, maestra. Gracias por su atención. Que tenga buena noche.